Hola, buenas a todos. Nosotros somos el equipo Dr. Stick, conformado por Gómez Cabrera Marco Alejandro, Padilla Gaona Jorge Arturo, Sarmiento Vivar David, Vite Vega Edgar y mi nombre, Miranda Franco Humberto Alejandro. Esta es la fase de diseño de nuestro proyecto. Retomaremos la fase 1 que tenía como tema la dinámica de transmisión del virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. Primero, comenzaré explicándoles un poco el diagrama que representa nuestra dinámica de transmisión. Como habíamos dicho en la fase 1 de nuestro proyecto, definimos subpoblaciones que conforman nuestra población total. Estas son cuarentena, susceptibles, expuestos, infectados, hospitalizados, recuperados y fallecidos. Estas subpoblaciones interactúan entre ellas debido a un factor asociado llamada tasa, en la expresión que es utilizada para representar la transición de una subpoblación a otra. Podemos poner como primer ejemplo, para pasar de susceptible a expuesto, se asocia la expresión la tasa de transmisión beta multiplicado por los susceptibles multiplicado por los infectados entre la población total. Para nuestro segundo ejemplo, en el caso de que algunos individuos hospitalizados pasen al grupo de fallecidos, se asocia el factor D1 por los hospitalizados del día de hoy, donde D1 es la tasa de mortalidad de un hospital. Como tercer ejemplo, para pasar del estado expuesto a infectado, existe una tasa de incubación asociada a la dinámica de la población por el virus, y de la misma manera para nuestras otras 7 poblaciones. Ya que tenemos esto definido, podemos armar nuestras siguientes ecuaciones, quedando de la siguiente manera. Resultando estas 7 ecuaciones, podemos ejemplificar con la última, la número 7. F evaluado en n+1. ¿Qué significa esto? Significan los fallecidos de mañana. Los fallecidos de mañana serán iguales a los fallecidos de hoy más la tasa de mortalidad de un hospital multiplicado por los hospitalizados del día de hoy. Como segundo ejemplo, podemos poner la ecuación número 6. Los recuperados del día de mañana. Los recuperados del día de mañana son igual a los recuperados del día de hoy, más la tasa de recuperación de los infectados multiplicado por los infectados del día de hoy, más la tasa de recuperación de los hospitalizados por los hospitalizados del día de hoy. Y así, de esta manera, podemos traducir el comportamiento de todas nuestras ecuaciones, de nuestras 7 ecuaciones. En la prueba de cajas, para los datos atípicos de nuestras variables tenemos a los infectados, que en comparación en los días que contemplamos en el día 272, 220, 277, 278, 275, 268, 269, 270 y 195, que superan excesivamente la media del resto, solo los removimos. Luego, en los fallecidos, en los días 119, 98, 99, 111, 118, 97 y 220, son los atípicos. En el último día, 220, es atípico principalmente porque durante varios días acumularon datos en nulo y se contaron en un solo día, dando como resultado un alejamiento pronunciado y excesivo con respecto al resto de los datos de esta variable. De manera análoga pasó con el resto de los días. En los casos de activos tenemos solo 3 datos que son el 162, 163 y 164 y solo se remueven. Y solo ya removidos pueden ser despreciables ya que son pocos. Esto solamente fue para casos en los que persistió la enfermedad. En los datos de las hospitalizaciones
totales en la CDMX en los días 25, 24, 22, 23 y 21 son altos en comparación con la cuarentena. Así entonces solo los removimos, ya que estos pueden ser producto de una mala captura de datos. Y en las siguientes variables, que son casos totales, susceptibles y recuperados, son producto de las diferencias entre el total de la población y las personas que han sido curadas o que han desarrollado cierta inmunidad. Es decir, que son tipos de poblaciones y estos no varían. La prueba de rachas para la variable de infectados nos indica que no son aleatorios, ya que el nivel de significancia es menor a 0.5. Con la variable de fallecidos nos arroja el mismo resultado la prueba de rachas. El nivel de significancia es menor a 0.5. Para los casos activos, la prueba también nos arroja que no son datos aleatorios. En la variable de los hospitalizados también rechazamos la hipótesis de la prueba de rachas y los datos no son aleatorios. De la misma manera, en los casos totales de infectados, la prueba nos reporta que los datos no son aleatorios. Y para finalizar, los valores reportados en la variable de recuperados, la prueba de rachas nos indica que también los datos no son aleatorios. Al ser datos reales tomados de fuentes oficiales, la prueba nos confirma que estos valores no son aleatorios, ya que las cifras dependen de las ocurrencias anteriores. Ahora, para la correlación de las variables, las calculamos con el coeficiente de Pearson y las correlaciones más relevantes son: la variable de susceptibles tiene una correlación inversamente proporcional a los infectados totales, con los fallecidos y con los recuperados. Los infectados totales tienen una correlación directamente proporcional con los fallecidos y recuperados. Y los casos activos tienen una correlación directamente proporcional a los recuperados. Los histogramas. En el primer histograma tenemos los casos nuevos. Aparentemente pareciera que sigue una función de distribución, pero al realizar pruebas sobre estos datos resulta que ninguna función de distribución se asemeja al comportamiento de estos datos. En el siguiente histograma, con relación a las muertes, parece más un exponencial, pero si volvemos a realizar pruebas de semejanza, nos damos cuenta de que estos datos no representan ninguna distribución conocida. Los datos, en el caso del histograma de los casos activos, aquí claramente se ve un corte a la altura de las 5,000 personas. En el siguiente histograma de los hospitalizados, se ve que entre 2,000 y 3,000 personas, hubo como un pequeño brinco, lo cual tampoco puede seguir ninguna función de distribución. Estos errores son más que nada errores por captura por parte del gobierno de la Ciudad de México. Los casos totales parece que fuera una exponencial debido a que empieza en un gran pico y después va bajando, pero nos damos cuenta de que la cola que posee esta distribución, aparte de que está un poco larga, es muy gorda en un gran intervalo. Y por último tenemos el histograma de los susceptibles, donde no tiene ningún sentido el orden de estos datos. Tenemos las siguientes observaciones. Ya que nuestros datos no se ajustan a ninguna distribución de probabilidad debido a que todas estas distribuciones modelan eventos independientes, nosotros proponemos utilizar un modelo predictivo de la estadística computacional. Se propone una red neuronal y así poder ajustar los datos de manera precisa mediante una clasificación de verdaderos y falsos positivos a las predicciones ajustadas a una curva ROC, donde representa nuestra distribución de probabilidad. Y por último, tenemos el histograma de las personas recuperadas, donde aquí asemeja mucho a una distribución uniforme, y de hecho realizando las pruebas sobre esta distribución
nos damos cuenta de que sí representa una distribución uniforme. Ahora pasaremos a analizar la siguiente variable llamada recuperadas, en la cual podemos ver que puede tener un comportamiento uniforme, por lo cual haremos la prueba de Kolmogorov-Smirnov. De la prueba observamos que el nivel de significancia es mayor a 0.05, por lo cual podemos afirmar que es una buena aproximación a la distribución uniforme. En el gráfico QQ siguiente podemos ver esto mejor, ya que los datos no difieren mucho de la línea del gráfico. Para la comparación de medias se analizan los fallecidos y recuperados, ya que será un proceso en paralelo. Aquí observamos que el estadístico T es menor a 0.05, por lo cual las medias no son iguales.